Hay una pregunta que la mayoría de creyentes nunca se atreve a hacer en voz alta. No porque no la hayan pensado, sino porque da miedo lo que podría implicar la respuesta. La pregunta es esta. Si Dios es todopoderoso, si con una sola palabra hizo existir el universo, si sostiene galaxias con su voluntad, ¿por qué no elimina al mal de raíz? ¿Por qué Satanás sigue existiendo? ¿Por qué permite que ese ser que se le opuso directamente, que corrompió a sus ángeles, que engañó a la humanidad desde el principio, todavía camine por este mundo causando destrucción? ¿Es que no puede? ¿Es que no quiere? ¿O hay algo que nosotros no estamos viendo? Hoy vamos a ir al fondo de esta pregunta. No con respuestas superficiales. No con frases de consuelo que suenan bien pero no explican nada. Vamos a ir a la Biblia, a la teología, a la lógica del plan eterno de Dios, y vamos a encontrar una respuesta que no solo va a satisfacer tu mente, sino que va a cambiar la manera en que entiendes todo lo que estás viviendo ahora mismo. Quédate hasta el final. Porque la respuesta a esta pregunta no está donde la mayoría busca. Está en un lugar que pocos han considerado. Y cuando lo veas, no vas a poder dejar de verlo. Para entender por qué Dios no destruye a Satanás, primero tenemos que entender quién era Satanás antes de ser Satanás. Porque el enemigo no siempre fue el enemigo. Hubo un tiempo en que era algo completamente distinto. La Biblia, en el libro de Ezequiel capítulo 28, da una descripción que detiene el aliento. Dios mismo habla sobre este ser y dice algo extraordinario. Dice que era el sello de la perfección. Lleno de sabiduría. Perfecto en hermosura. No era un ángel común. Era Lucifer. El lucero de la mañana. Su nombre en hebreo, El Ben-Sahar, significa literalmente el hijo brillante del amanecer. Era el portador de luz. El que reflejaba la gloria divina con más intensidad que cualquier otro ser creado. Y si eso no fuera suficiente, Ezequiel agrega algo más, estaba cubierto de toda piedra preciosa. Sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda. Y tenía instrumentos musicales preparados en él desde el día de su creación. Este no era simplemente un ángel poderoso. Era una obra maestra. Un ser diseñado específicamente para canalizar la gloria de Dios, para liderar la adoración celestial, para existir en la intersección entre la creación y el Creador. Estaba en el monte santo de Dios. Caminaba entre piedras de fuego. Tenía acceso a lo que ningún otro ser creado tenía. Piénsalo así, si el cielo es el lugar de mayor honor, Lucifer no solo estaba en ese lugar, estaba en el lugar más alto dentro de ese lugar. Era el primer ministro del reino de Dios. Y sin embargo, no fue suficiente. Aquí es donde la historia se rompe. No desde afuera. Desde adentro. Isaías 14 registra algo que parecería imposible. Un pensamiento. Un pensamiento que cruzó la mente del ser más glorioso del universo creado, y que lo cambió todo para siempre. Subiré al cielo. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte del testimonio, en los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones. 5 yo haré. 5 veces la misma palabra en el centro, yo. Ese fue el origen del mal. No una explosión cósmica. No una fuerza externa. No un error de diseño. Fue un pensamiento que eligió instalarse. Una semilla de orgullo que decidió regar. Lucifer miró su propia belleza y en lugar de ver un regalo, vio una razón para ser adorado. Miró su propia sabiduría y en lugar de ver un reflejo del Creador, decidió que era suficiente para ser creador. Y en ese momento, la luz empezó a apagarse desde dentro. Este es un principio que vale la pena grabar en la mente, el mal no necesita venir de afuera para destruirte. Solo necesita un pensamiento que elijas no corregir. Lucifer tenía todo. Y eligió querer más. No más de Dios. Más que Dios. Y esa diferencia de una sola preposición, lo destruyó todo. Entonces ocurrió algo que el universo nunca había visto. Una rebelión.
Y no fue una rebelión pequeña ni silenciosa. Apocalipsis 12 dice que Lucifer arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Los intérpretes bíblicos entienden esto como una tercera parte de los ángeles. Piensa en lo que eso significa. Los ángeles son seres de inteligencia superior. Habían visto la gloria de Dios de manera directa. No necesitaban fe para creer en Él. Lo habían contemplado. Y aún así, una fracción enorme de ellos eligió seguir a Lucifer. Esto nos dice algo importante: la exposición a la verdad no garantiza la lealtad a la verdad. El conocimiento no es suficiente. La cercanía no es suficiente. El privilegio no es suficiente. La obediencia siempre es una elección. Y esos ángeles eligieron rebelarse. Pero aquí está algo que la mayoría omite cuando cuenta esta historia. No fue una batalla reñida. La Biblia no describe una guerra de décadas entre fuerzas iguales. Apocalipsis 12 describe lo siguiente: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no prevalecieron. Eso es todo. No prevalecieron. No hubo resistencia prolongada. No hubo duda sobre el resultado. La rebelión fue aplastada con la misma facilidad con que un adulto puede detener a un niño que intenta derribarlo. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto: Dios ni siquiera intervino directamente. Mandó a Miguel. A uno de sus ángeles. Eso, por sí solo, debería reencuadrar toda la narrativa que existe en la cultura popular sobre la guerra entre el bien y el mal como si fuera algo equilibrado. No lo es. Nunca lo fue. Satanás no es el opuesto de Dios. Satanás es una creación de Dios que se rebeló contra su creador. Es tan absurdo pensar que Satanás puede desafiar a Dios con posibilidades reales de ganar, como pensar que un personaje de un libro puede desafiar al autor que lo escribió. Dios no tiene rival. Dios no tiene igual. Dios no está en una guerra que podría perder. Y sin embargo, Satanás sigue existiendo. ¿Por qué? Esta es la pregunta que no desaparece. Y hay respuestas que suenan bien pero no llegan al fondo. Algunos dicen, porque Dios le da chance de arrepentirse. Pero la Biblia no muestra ninguna señal de que Satanás tenga proceso de redención disponible. No hay indicios de que esté buscando reconciliación. Otros dicen, porque el bien necesita el mal para existir. Pero eso convierte a Dios en alguien dependiente del mal para definir el bien, lo cual contradice su naturaleza absoluta. Otros dicen, porque así aprendemos. Pero eso reduce a Dios a un maestro que usa el sufrimiento como herramienta pedagógica sin importarle el costo humano, lo cual tampoco es coherente con su carácter. La respuesta real es más compleja. Y más profunda. Tiene varias capas. Y vamos a ir capa por capa. Primera capa: la naturaleza de los seres espirituales. Los seres espirituales no funcionan como los seres físicos. El cuerpo humano puede morir porque es materia. Pero un espíritu no tiene materia que destruir de la misma manera. Dios es espíritu. Y los ángeles también lo son. Ahora bien, esto no significa que Dios no pueda hacer cesar la existencia de un ser espiritual. Dios es el origen de toda existencia. Si Él retira su sustento de cualquier cosa, esa cosa deja de existir. Incluso los ángeles existen porque Dios los sostiene. Entonces la pregunta no es si Dios puede. La pregunta es por qué no lo ha hecho todavía. Y aquí entra la segunda capa. Segunda capa: la justicia requiere proceso. Dios no actúa arbitrariamente. Eso sería tiranía, no justicia. Y Dios es perfectamente justo. La destrucción sin juicio formal no es justicia. Es reacción. Y Dios no reacciona. Dios actúa desde su eternidad con propósito y orden. El juicio de Satanás está decretado. Jesús mismo lo dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en Apocalipsis 20, el destino final de Satanás está descrito con absoluta claridad: el lago de fuego, el tormento eterno, el fin de su operación en este universo. Pero ese juicio tiene un tiempo.
Y ese tiempo no ha llegado todavía. ¿Por qué Dios espera? Porque en su plan eterno, el juicio de Satanás no ocurre en aislamiento. Ocurre como parte de la conclusión de todo el drama de la redención. El juicio final de Satanás está vinculado a la resurrección, al juicio de los muertos, a la nueva creación. Todo ocurre en secuencia. Dios no hace las cosas en desorden. Piensa en un juicio legal. Un acusado puede ser completamente culpable y su sentencia puede ser completamente inevitable, pero hay un proceso. Hay evidencia. Hay argumentos. Hay declaraciones. Y hay una fecha de sentencia. Satanás ya fue declarado culpable en la cruz. Pero la ejecución de la sentencia está programada para el fin de los tiempos. Dios no está tardando por debilidad. Está ejecutando su plan en el orden que Él determinó antes de la fundación del mundo. Tercera capa, la libertad y el amor. Esta es, quizás, la más profunda de todas. Dios pudo haber creado un universo sin libertad. Un universo de seres perfectamente programados para obedecerle, adorarle y nunca rebelarse. Como un jardín de estatuas que nunca se mueven, nunca se caen, nunca rompen nada. Perfecto en apariencia. Vacío en esencia. Dios eligió otra cosa. Eligió crear seres con libertad real. Seres capaces de decir que sí o que no. Seres cuya adoración tuviera valor precisamente porque podían no adorar. Seres capaces de amar de verdad, porque el amor que no puede negarse no es amor, es mecánica. Esta decisión tiene un costo. El costo es que la libertad puede usarse mal. Lucifer la usó mal. Una tercera parte de los ángeles la usaron mal. Adán y Eva la usaron mal. Y nosotros, en mayor o menor medida, también la hemos usado mal. Pero si Dios destruyera a todo ser que elige mal en el momento en que lo elige mal, ¿qué quedaría? La libertad dejaría de ser real. Nadie elegiría libremente si supiera que la consecuencia de elegir equivocado es la destrucción instantánea. Eso no sería un universo de amor. Sería un universo de terror. Y Dios no quiere ser obedecido por miedo. Quiere ser amado por elección. Esta es una diferencia que lo cambia todo. Un rey que gobierna por amenaza de muerte inmediata tiene súbditos que obedecen. Pero no tiene hijos que aman. Dios no busca súbditos. Busca hijos. Y los hijos se forman en libertad. Cuarta capa, Satanás dentro del plan, no fuera de él. Aquí está algo que puede incomodar al principio, pero que es profundamente liberador cuando se entiende bien. Satanás cree que está operando su propio plan. Cree que tiene agenda propia, que puede frustrar los propósitos de Dios, que puede causar daño suficiente para hacer colapsar el plan divino. Está completamente equivocado. No porque Dios lo haya convertido en marioneta sin libertad, sino porque Dios es tan infinitamente sabio que puede usar incluso las decisiones libres de sus enemigos para cumplir sus propósitos. El ejemplo más impresionante de la historia lo tenemos en la cruz. Satanás entró en Judas Iscariote. Lo sabemos porque Lucas 22:3 lo dice explícitamente. Y a través de Judas, orquestó la traición que llevaría a Jesús ante las autoridades. Luego influyó en la turba, en los líderes religiosos, en el sistema político romano. Todo apuntaba al mismo objetivo, eliminar a Jesús. Y lo logró. O eso creyó. Jesús murió en la cruz. Pero aquí está el giro que cambia todo, eso era exactamente lo que tenía que pasar. Sin traición, no hay arresto. Sin arresto, no hay juicio. Sin juicio, no hay crucifixión. Sin crucifixión, no hay muerte. Sin muerte, no hay resurrección. Sin resurrección, no hay victoria sobre el pecado y la muerte. Sin esa victoria, la humanidad queda sin redención. Satanás creyó que estaba destruyendo el plan de Dios. En realidad, estaba siendo el instrumento involuntario de su cumplimiento. Eso no lo hace bueno. Sus motivaciones eran completamente malignas. Judas también actuó con libre albedrío y fue responsable de sus decisiones. No se trata de que Dios convierte el mal en bien de manera mágica. Se trata de que Dios es tan soberano que puede trabajar a través del mal sin ser autor del mal.
Es la diferencia entre orquestar el mal y sobreponerse al mal. Dios no hace el mal. Pero tampoco lo desperdicia. Ahora bien, hay algo que no podemos ignorar. Todo esto suena muy bien en teoría. Pero hay personas que están leyendo esto con una herida abierta. Con una pérdida que no tiene explicación. Con un dolor que no desaparece con argumentos teológicos. Y esa persona merece una respuesta honesta, no solo un framework intelectual. La verdad es esta, vivimos en un mundo donde el mal opera. Y opera de verdad. No es simbólico. No es metafórico. Hay destrucción real. Hay sufrimiento real. Hay injusticia real. Y Dios lo permite. Por ahora. No porque no le importe. La Biblia dice que Él conoce cada dolor. Que guarda cada lágrima. Que nada pasa desapercibido ante Él. Y no porque sea impotente. La Biblia dice que Él tiene todo el poder y que su trono no se mueve. Sino porque está ejecutando un plan que trasciende el tiempo y la comprensión humana. Un plan que no termina en esta vida. Un plan que incluye restauración completa. Un plan donde todo lo que se rompió será reconstruido mejor. La historia de Job es quizá el ejemplo más honesto de esto. Job no hizo nada malo. Era descrito como íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y aún así, Satanás se presentó ante Dios y le dijo básicamente, Job solo te sirve porque le va bien. Quítale todo y te maldecirá. Y Dios, lo permitió. Pero con un límite. Puedes tocarlo, pero no puedes quitarle la vida. Lo primero que eso nos muestra es algo que sacude completamente la idea de que Satanás opera con libertad total. No opera libre. Opera dentro de los límites que Dios establece. No puede hacer nada sin permiso divino. Eso no hace que el dolor de Job sea menos real. Era real. Era brutal. Perdió sus hijos, su salud, su prosperidad, su reputación. Pero también revela que Dios estaba usando esa prueba para algo más grande. Para demostrar, ante fuerzas visibles e invisibles, que hay seres humanos que eligen a Dios no por lo que reciben de Él, sino por quien Él es. Esa es una declaración cósmica. No solo una historia de sufrimiento personal. Y al final, todo lo que Job perdió fue restaurado al doble. Eso no borra el dolor de los años de prueba. Pero sí establece que Dios no abandona a los suyos en el proceso. Aquí llega algo que quizás es la parte más importante de todo lo que hemos visto hoy. Satanás sigue existiendo. Pero está operando en un sistema que ya fue intervenido de manera irreversible. En la cruz, algo ocurrió que cambió las reglas del juego de manera permanente. Colosenses 2:15 dice que Jesús, habiendo despojado a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los despojó. Eso no significa que ya no existan. Significa que fueron desarmados. Que su autoridad fue quebrantada. Que el dominio que tenían sobre la humanidad fue roto. Antes de la cruz, el pecado creaba una deuda que ningún ser humano podía pagar. Esa deuda le daba a Satanás una base legal de acusación permanente. Por eso se lo llama en la Biblia el acusador de los hermanos. Porque su función era señalar constantemente la culpa humana ante Dios. Pero cuando Jesús murió en la cruz, pagó esa deuda en totalidad. No quedó nada por pagar. No quedó ninguna acusación válida. Satanás sigue acusando. Pero sus acusaciones ya no tienen base. La deuda está cancelada. Eso significa que quien está en Cristo no opera desde la derrota. Opera desde la victoria. No espera la victoria. Ya fue ganada. No lucha para ganar. Lucha desde la victoria ya obtenida. Esa es una diferencia que transforma completamente la manera en que enfrentas la vida cotidiana, el miedo, la duda, la tentación, el ataque espiritual. No eres una persona que espera a ver si Dios gana. Eres un heredero del reino de aquel que ya ganó. Entonces, ¿qué viene después? Apocalipsis describe el destino final con una claridad que no deja espacio para ambigüedad. Satanás será atado durante 1000 años. Luego será soltado brevemente. Intentará su última rebelión.
Y será aplastado definitivamente. Después será lanzado al lago de fuego y azufre, donde estará por los siglos de los siglos. Los ángeles caídos también enfrentarán su juicio. Judas versículo 6 dice que están guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y luego vendrá algo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y ninguna mente ha podido concebir completamente, la nueva creación. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde no habrá llanto ni dolor. Donde Dios habitará con los suyos. Donde la muerte será destruida para siempre. No es un final vago. Es la conclusión de un plan que comenzó antes de que el tiempo existiera. Entonces volvemos al principio. ¿Por qué Dios no destruye a Satanás? Porque Dios no actúa con prisa. Actúa con propósito. Porque su justicia no es impulsiva. Es perfecta. Porque la libertad que dio a sus criaturas es real, y las consecuencias de esa libertad deben desplegarse completamente antes de que el juicio final llegue. Porque incluso el mal que opera en este mundo está siendo usado, sin que sus autores lo sepan, para cumplir un plan de redención que ninguna mente finita puede comprender en su totalidad. Porque la victoria ya ocurrió. En la cruz. Hace 2000 años. Satanás no fue destruido todavía. Pero ya fue derrotado. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Un criminal condenado sigue siendo peligroso antes de que ejecuten su sentencia. Pero su destino ya está determinado. No hay apelación. No hay escape. No hay reversión posible. Satanás opera en ese espacio. Condenado. Activo. Pero con tiempo contado. Y mientras ese tiempo existe, la misión no es esconderse del enemigo. La misión es alcanzar a las personas que todavía pueden elegir de qué lado quieren estar. Porque el juicio que viene no es solo para Satanás y los ángeles caídos. Es para cada ser humano que alguna vez vivió. Y la diferencia entre enfrentarlo desde la condena o desde la redención está disponible para cualquiera que elija recibirla. Ese es el plan de Dios. No es un plan de conveniencia. No es un plan improvisado sobre la marcha. Es un plan eterno, trazado con precisión, ejecutado con paciencia infinita, garantizado por la naturaleza misma de aquel que lo diseñó. Un Dios que no puede mentir. Un Dios que no puede fallar. Un Dios que lo que comienza, lo termina. Y si estás en sus manos, también tú formas parte de ese plan. No como víctima del proceso. Como protagonista de la historia que Él está contando. Amén.